Gracias, presidente. Buenos días a todos y especialmente a esos ceutíes que, preocupados por el presente y el futuro de Ceuta, están pendientes de lo que esta mañana se está debatiendo aquí. Hoy venimos a esta sesión plenaria para tratar, si procede o no, la aprobación inicial de un presupuesto que el Gobierno ha anunciado a bombo y platillo como el de las oportunidades de futuro. Cierto es que a estas alturas ya podemos intuir para quiénes serán esas oportunidades de futuro a las que se refiere la señora consejera, pero si de algo estamos seguros es que para los ceutíes en particular y para Ceuta en general, juntar en la misma frase las palabras oportunidades y futuro puede resultar verdaderamente ofensivo. Unos ceutíes que, por cierto, ven como su ciudad cada día está más degradada, la seguridad en sus calles más comprometida, que no hay futuro para sus hijos, que su sistema sanitario está desmantelado o que directamente deben echar el cierre a sus negocios y marcharse a la península. Todavía recuerdo las primeras cuentas públicas que en Vox debatimos en esta asamblea. Fueron las del año 2020. Unas cuentas que por aquel entonces ascendían a 315,7 millones de euros. Pues bien, han pasado tan solo 5 años de aquello y ahora vemos cómo estas se han visto incrementadas progresivamente hasta contar con 100 millones de euros más para el presupuesto del próximo año. Algo que no debería ser excesivamente malo si esos incrementos se hubiesen visto reflejados en un mayor y mejor desarrollo económico y social de Ceuta. Pero nada más alejado de la realidad. Todo lo contrario. Ese incremento no ha ido a parar al bienestar de los ciudadanos, sino más bien a dar mayor cobertura, entre otros gastos superfluos, a la inmigración ilegal. Porque si miramos a nuestro alrededor, los ceutíes 5 años después son mucho más pobres y están en mayor desigualdad que el resto de nuestros compatriotas peninsulares. Pero eso qué más da, ¿verdad, señora consejera? Mientras se controle el relato de lo que aquí ocurre, para ustedes no existe el problema. Eso sí, dato mata relato, y esto siempre dejan en evidencia a un gobierno local que, en lugar de atender las imperiosas necesidades de los ceutíes, se dedica a crear partidas que magistralmente diseminan dentro del presupuesto, repartiéndolas entre subvenciones y contratos con supuestas asociaciones de todo pelaje y condición, pero que tienen un mismo fin: gestionar la inmigración ilegal. Por si ustedes aún no lo saben, el próximo año se destinarán más de 22 millones de euros a gestionar única y exclusivamente el asunto de los MENA. Así que, por muchos títulos rimbombantes que se inventen en este Gobierno para los presupuestos y, sobre todo, para la puesta en escena que hace la señora consejera, en realidad siempre estamos hablando de las mismas cuentas. En los últimos 5 años, si mal no recuerdo, hemos tenido los presupuestos pragmáticos, los de la responsabilidad y altura de miras, los ilusionantes o los de la nueva Ceuta. Intitulatios verdaderamente sugerentes, pero que solo buscan ocultar su cruda realidad. Y es que cada uno de ellos han sido siempre, uno tras otro, una estafa para los ceutíes. Una realidad que se pone de manifiesto con tan solo echarle una ojeada al documento que, por lo general, tarde y mal, se nos remite desde la consejería y en el que aparecen una y otra vez partidas que se perpetúan en cada presupuesto, pero que nunca se ejecutan. Sirva como ejemplo la famosa clínica de radioterapia, verdadero paradigma de la tomadura de pelo en la que se convierte cada proyecto presupuestario. Y esa tomadura de pelo totalmente premeditada, porque este Gobierno sabe perfectamente que no va a cumplir sus previsiones y que lo que ahora promocionan aquí, con cierta autocomplacencia, será tan solo un burdo ejercicio de marketing político con el que ofrecer una imagen a los ciudadanos que nada tiene que ver con las verdaderas cuentas de la ciudad autónoma. Efectivamente, y a los hechos me remito, hoy pueden prometer cualquier cosa a los ceutíes, pero sabemos que no se cumplirá. En unos meses volveremos a estar aquí mismo debatiendo un nuevo expediente de modificación del crédito para mover de aquí a allá todo este dinero. Eso sí,
La operación engaño, una vez más, dará los resultados esperados y en el imaginario colectivo habrá pasado demasiado tiempo para que la mayoría de los ceutíes se acuerden de que este Gobierno no está realizando la mayor parte de lo que hoy aquí les ha prometido. Pero vamos a adentrarnos algo más en las cuadernas de este pretencioso presupuesto. Con tan solo echar un somero vistazo, observamos que no se trata ni mucho menos de un documento que ofrezca oportunidades de futuro para esta ciudad, sino más bien de una oda al incumplimiento reiterado de una Administración que por sistema ignora las recomendaciones de organismos fiscalizadores, presenta un desequilibrio de prioridades y mantiene un alarmante déficit en transparencia y control de su gestión. Veamos. En primer lugar, es importante recordar que el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General de 2021 ha revelado numerosas irregularidades e inobservancias que no podemos pasar por alto. Este informe muestra que la ciudad de Ceuta no ha cumplido o no ha dado cumplimiento a ninguna de las 15 recomendaciones formuladas en el informe del año 2020. Con solo 3 de estas recomendaciones, hemos dicho 15, en curso, y en lugar de corregir estos errores, el Tribunal ha tenido que añadir otras 4 recomendaciones adicionales para mejorar el control de los estados contables y depurar la técnica presupuestaria. En este sentido, el Tribunal de Cuentas destaca que el resultado presupuestario de la ciudad estaba sobrevalorado en 33 millones de euros y que el remanente de tesorería, presentado con un saldo positivo de 145 millones de euros, estaba inflado en 53 millones de euros debido a la falta de provisiones para deudas de dudoso cobro. Esto sencillamente es inaceptable. La sobrevaloración del remanente y de los resultados presupuestarios no solo muestra una falta de rigor en la gestión financiera, sino que da una falsa impresión de solvencia y estabilidad que no se corresponde, señora consejera, con la realidad económica de Ceuta. Esto es lo que se llama una estafa. De igual modo, nos saltan todas las alarmas si nos fijamos en la situación de control interno. La plaza de interventor general de la ciudad no ha sido convocada desde 2015 y desde 2006 esta función esencial ha sido ocupada por un funcionario con nombramiento accidental. Sí, curiosamente ha aparecido convocada hoy. Eso no está nada mal. Esta situación compromete la independencia y efectividad de la fiscalización interna, pero debo decirle que el año ya está hecho para este presupuesto. El Tribunal de Cuentas ha advertido repetidamente que esta falta de independencia en el control interno mina la capacidad de la ciudad para ejercer una administración financiera responsable. A ver, ¿cómo podemos hablar de transparencia en este presupuesto y de prudencia presupuestaria cuando el órgano encargado de la fiscalización no tiene la estabilidad ni la independencia necesaria? Sí, señora consejera, no se alarme tanto, simplemente no se puede. Por otra parte, y en lo que a lo estrictamente contable se refiere, en estos presupuestos también encontramos, primero, un desfase de pasivos financieros. Esto es, estamos ante un desfase más que evidente entre las partidas del capítulo de amortización y la solicitud de préstamos, que podría tener consecuencias negativas en términos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Sí, usted lo sabe. Esto sugiere una posible dependencia excesiva de la financiación externa para cubrir las necesidades financieras de la ciudad. O sea, el juego de trileros al que nos tiene acostumbrado su Gobierno, señora Chandiramani. Segundo, la existencia de partidas de ingresos no confirmadas. Esto es, la partida Emergencia Atención Menores Inmigrantes está presupuestada con 11 millones de euros. Con 11 millones de euros, pero no cuenta con documentación que acredite la entrega o compromiso de esos fondos. Esto podría resultar en un gasto planificado sin un respaldo financiero concreto, lo que es arriesgado y debería ser reconsiderado o ajustado desde nuestro punto de vista. Seamos claros, los ceutíes no pueden ver como más partidas de las que deberían estar destinadas a atender sus barriadas o sus servicios esenciales se ven comprometidas para gestionar la inmigración ilegal. Tercero, el uso de ingresos de ejercicios anteriores, como por ejemplo el concepto de ingresos
pendientes de aplicación, de unos 6.400.000 euros, que corresponde al presupuesto de 2024 y que debería haberse utilizado en ese ejercicio según el principio de anualidad presupuestaria. Incluirlo en el presupuesto de 2025 se entiende a todas luces como una falta de rigor en la gestión financiera. Cuarto, la nueva partida denominada Enajenación, Parcelas, Ciudad, destinada a financiar inversiones con la venta de activos inmobiliarios. También debe ser tratada con máxima precaución. La venta de patrimonio puede generar ingresos a corto plazo, pero podría tener implicaciones a largo plazo en términos de pérdida de activos valiosos. Quinto, es obligatorio que incidamos en la excesiva burocratización de los procedimientos, ya que esta práctica está retrasando la ejecución de proyectos importantes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sí, ese que promocionaron también durante la campaña electoral, pero del que poco se está ejecutando. Existe una imperiosa necesidad por simplificar los procesos administrativos para acelerar la implementación de proyectos cruciales para que estos tengan un beneficio real para el ciudadano de a pie y no para los mismos de siempre. Y sexto, nos encontramos con el endémico atraso en la ejecución de proyectos críticos, como es el caso de la remodelación del mercado de Terrones, la construcción de un centro de atención a menores inmigrantes o la rehabilitación del Fuerte Piniers, entre otros. La demora de estos proyectos es inaceptable y afecta el bienestar y el desarrollo de la ciudad. Siguiendo con el repaso del documento que hoy el Gobierno trae a pleno y en lo que al apartado de ingresos se refiere, observamos que una parte importante del presupuesto se sustenta en transferencias de capital, fondos europeos y aportaciones estatales. Ustedes saben perfectamente, y los técnicos de esta casa aún más, que la dependencia de estos recursos externos no solo representa un riesgo para la estabilidad financiera de Ceuta, sino que también indica la ausencia de una estrategia de autosuficiencia y desarrollo económico a largo plazo. A pesar del crecimiento del 8,06% del presupuesto con respecto al del año anterior, estos ingresos no se traducen en un fortalecimiento de la economía local, ni en una diversificación de fuentes de ingresos que puedan sostener a Ceuta frente a los cambios en las políticas de la Unión Europea o del Estado. Además, la gestión de los fondos europeos en 2024, aunque la ciudad ha logrado obtener 61,2 millones de euros en programas como FEDER o Reactúa UE, sigue sin mostrar un impacto directo en la mejora de los servicios básicos. Los fondos europeos deben orientarse hacia proyectos que generen empleo estable y oportunidades reales para la población, y no solo hacia iniciativas puntuales que no ofrecen beneficios sostenibles a largo plazo. Por otra parte, y al revisar el desglose de gasto, al igual que en años anteriores, volvemos a observar graves deficiencias y decisiones cuestionables. Como, por ejemplo, que a pesar del elevado gasto en personal, no se ha planteado ninguna estrategia de optimización ni en modernización en este asunto desde hace años. Es cierto que la inversión en personal es esencial, pero no es menos cierto que esta debe ir acompañada de políticas de capacitación y modernización que justifiquen este gasto y se traduzcan en una mejora del servicio al ciudadano. En este punto también debemos recordar que la esperada RPT, que hace un mes trajeron a este pleno, todavía sigue sin estar y al parecer tampoco se le espera, a pesar de que llevamos 2 décadas escuchando hablar sobre su creación. Ya lo dijimos en su momento en este pleno, que este Gobierno solo ha aprobado un reglamento que ni siquiera era obligatorio, y ustedes lo saben muy bien, para su elaboración, con lo que no se engaña a nadie. La RPT todavía se encuentra en el mismo punto de partida que hace 20 años. Y como no podría ser de otra forma, tenemos además una alta dependencia en transferencias a organismos públicos, con cerca de 132 millones de euros comprometidos en transferencia a organismos y sociedades municipales, verdadera base de la red clientelar de este Gobierno, a la que el contribuyente ceutí está destinando casi 1/3 de su presupuesto, como el que no quiere la cosa, a entidades cuya efectividad no está suficientemente justificada.
Ejemplo manifiesto de esto que digo sería la surrealista situación por la que se desenvuelve el Hotel Puerta de África. Encontramos en el capítulo 8 de este documento presupuestario ni más ni menos que dos partidas millonarias, una de 2,1 millones de euros y otra destinada a la adquisición de acciones de ese hotel por importe de 700.000 euros. Aunque es cierto que no es la primera vez que se realizan ampliaciones de capital en las sociedades públicas, sí que es necesario precisar que ese no es el camino más adecuado para superar la permanente situación de pérdidas en las que alguna de esas sociedades se está viendo inmersa. De igual modo, nos llama la atención unos presupuestos del Instituto Ceutí de Deportes que, aunque parecen bien estructurados en cifras, esconden varios problemas que nos llevan a cuestionar las verdaderas prioridades de esa institución. A simple vista vemos una cantidad exorbitante destinada a ciertos clubes y federaciones específicas con escasa justificación de su impacto real en el deporte local. Por otro lado, observamos un enfoque poco equilibrado entre el deporte profesional y amateur, dejando en un segundo plano a unos ciudadanos que, sin ser profesionales, también buscan acceso al deporte como un derecho y una forma de vida saludable. La realidad es que para muchos ciudadanos las actividades deportivas de base y de acceso popular son insuficientes en cantidad y accesibilidad, mientras que los grandes eventos y competiciones de élite siguen acaparando la mayor parte de los fondos. Y si hablamos de desigualdades, también tenemos que hacer mención a esa distribución dispar que se hace de los proyectos de inversión, pues mientras que barrios como el Príncipe Felipe reciben fondos significativos para la mejora de sus infraestructuras, otros como Príncipe Alfonso, Villayovita, Benzú, Mixto o Sarchal quedan prácticamente desatendidos. Esta desigualdad en la distribución de recursos perpetúa la marginación de ciertos sectores de la población y evidencia una falta de compromiso con el desarrollo integral de la ciudad. Siguiendo con nuestro análisis, también detectamos inversiones insuficientemente explicadas tanto en barriadas como en ACEMSA. Algo especialmente preocupante, sobre todo cuando el Tribunal de Cuentas ha alertado que desde 2017 solo se ejecuta de media un 13,8% de las inversiones que este Gobierno presupuesta año tras año, señora consejera. De la misma manera que comprobamos la insuficiencia de las inversiones que en este presupuesto se destinan para educación y cultura. Está claro que una ampliación del campo universitario presupuestada en una inversión de tan solo 450.000 euros y los fondos limitados para infraestructuras escolares que aparecen presupuestados reflejan una falta de prioridad en educación básica y formación superior, que son esenciales para retener talento, y ahora hablaremos de eso, y mejorar las perspectivas de desarrollo económico a largo plazo en la ciudad. Eso sí, especial mención merece en estos presupuestos el Fondo de Emergencia para los MENA, partida presupuestaria destinada a la inmigración ilegal, que además de no contar con una garantía de financiación estatal y provocar un efecto llamada devastador, junto a otras partidas destinadas a la atención de inmigrantes ilegales, comprometen las cuentas de la ciudad y las inversiones que deberían ir a parar a los ceutíes. Porque seamos claros, en este asunto, y a pesar de la creación de un fondo de emergencia de 11 millones de euros, estos fondos aparecen como indisponibles hasta que el Estado confirme la transferencia a Ceuta, con lo que la ciudad puede verse desbordada, como lo está en este momento, por falta de recursos estables para cubrir las necesidades de los MENAs, ya que la partida no cubre el gasto real previsto de 14,6 millones de euros para 2025. Y esto hay que decirlo. Ceuta gasta 2.310 euros, 2.310 euros al mes por MENA y 77 euros al día en asistencia, atención, manutención y alojamiento, casi nada, lo que implica que Ceuta ya anticipa un déficit de al menos 3,6 millones de euros en este asunto. Eso sí, lo que sí hacen con los ceutíes es incrementarle la carga impositiva que soportarán durante el próximo año. En el capítulo 3, sobre tasas y otros ingresos, comprobamos que se han actualizado las mismas con carácter general con el IPC correspondiente al mes de agosto. En esto sí que se dan prisa. En cuanto a su importe, el capítulo aumenta notablemente con respecto al de 2024, pasando de 9,9 a
11,4 millones de euros. El aumento se debe a la aplicación del 2,40% de incremento impositivo para la casi totalidad de los conceptos, con dos excepciones. La tasa de recogidas de basura, que se incrementa en el 14,10%, y la tasa de nueva creación denominada tratamiento e incineración de residuos en vertedero, con la que se espera recaudar la friolera de 1 millón de euros. En definitiva, que gravan a los ceutíes subiéndole los impuestos y su recibo único del agua, a pesar de que disponen de 100 millones de euros más para su presupuesto. Pero que a nadie le quepa la menor duda de que ese incremento, como ya hemos explicado, no va a redundar en el beneficio de los ceutíes, sino todo lo contrario, va a ir a parar de cabeza a la inmigración ilegal y, por supuesto, a sus redes clientelares. Sí, a la del Partido Popular y ahora también a la de sus socios de MDC y PSOE, y no sé si los diputados no adscritos tendrán alguna. Y mientras tanto, en la calle la realidad es cada día peor. Menos empleo, más destrucción de empresas, menos protección social, colapso migratorio, inseguridad y degradación social. Ya sé que en su turno de réplica, señora Chandiramani, me dirá lo de siempre, que mucho quejarnos, pero que nunca aportamos nada. Bien, y yo le pregunto, ¿aceptarían quizás ustedes rehacer su propuesta de presupuesto para incluir aquellos puntos que Vox considera esenciales para una regeneración activa de nuestra ciudad? ¿Estarían dispuestos a vertebrar un presupuesto en el que esos 22 millones de euros que irán a parar a la inmigración ilegal y a fomentar el efecto llamada de menores y mayores magrebíes se destinase íntegramente a diseñar una estrategia que permita luchar de manera decidida contra las políticas de efecto llamada, promoviendo la prioridad nacional en el acceso al empleo, a la vivienda y a todo tipo de ayudas económicas y sociales? Lo dudo. ¿Estarían dispuestos a eliminar de su presupuesto todas aquellas partidas superfluas destinadas a regar con millones de euros todo tipo de asociaciones y chiringuitos subvencionados que hoy por hoy forman la base de su red clientelar y destinar ese dinero a reforzar la seguridad de nuestros vecinos, de nuestras barriadas y de nuestros policías? Lo dudo. ¿Estarían dispuestos a utilizar ese dinero para atender las necesidades en recursos humanos de nuestra policía local, respaldando así su labor, o en la remodelación de la jefatura de policía, o en cubrir sus necesidades materiales renovando sus equipos y vestuarios, o dotándolos de armamento antidisturbios y de equipos Taser? Lo dudo. ¿Estarían dispuestos a realizar las rebajas fiscales para todos y no solo para unos pocos? Dígame, señora consejera, ¿estarían dispuestos a llevar a cabo la supresión del ICIO y plusvalía o la bajada del IBI que hemos reclamado en esta Asamblea en reiteradas ocasiones? Lo dudo. O mejor aún, ¿estarían dispuestos a retirar todas esas partidas que tradicionalmente aparecen consignadas en sus presupuestos para satisfacer los intereses de ciertos poderes económicos locales y destinarlas a poner en marcha propuestas como la de la cuota cero para nuevos autónomos, que ayudaría a dinamizar la economía local, incentivando de este modo a ese pequeño comercio local que malvive en nuestras barriadas? Lo dudo. ¿Estarían dispuestos a destinar parte de esos 417 millones de manera efectiva, sin mercadeos y con carácter urgente, a fomentar medidas concretas en favor de la familia, el fomento de la natalidad y acceso a la vivienda, o en medidas para impulsar el establecimiento de aulas matinales y vespertinas para favorecer la conciliación familiar? Lo dudo. ¿Estarían dispuestos a destinar parte de esos 417 millones en proyectos que permitan a esta ciudad avanzar en la calidad de los servicios públicos, haciendo de nuestra administración local algo más accesible, eliminando la cita previa obligatoria o rebajando las tasas de las actividades y pistas del Instituto Ceutí de Deportes? Lo dudo. ¿Estarían dispuestos a realizar con carácter inmediato y sincero un recorte drástico del gasto público superfluo y destinar el dinero del contribuyente al interés general, adecuando el personal directivo de la ciudad a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad, y reduciendo la retahíla de gerentes, directores generales, subdirectores y cargos directivos varios que asfixian, burocratizan y ralentizan el funcionamiento de la administración local? Lo dudo. ¿Estarían dispuestos a hacer por una vez bien su trabajo, cumpliendo las leyes y el actual marco jurídico de la ciudad, acabando con la litigiosidad, evitando los procedimientos judiciales y poniendo fin a esos gastos jurídicos mastodónticos y millonarios que gravan su presupuesto y que corren a cargo del contribuyente? Lo dudo. Y ya para finalizar,
¿Estarían dispuestos a invertir parte de esos 400 millones de euros en incentivar políticas destinadas a fomentar la defensa de nuestra identidad, culturas y tradiciones españolas en detrimento de esas políticas marroquinizadoras e islamizantes que tanto gusta sufragar a su Gobierno con el dinero de todos los ceutíes? Lo dudo. Así que, señora consejera, no diga que no aportamos nada. Cuando usted esté dispuesta a asumir de manera íntegra y sin complejos la propuesta presupuestaria que le acabo de hacer, no dude en ponerse en contacto con Vox. Verá como entonces sí que encontrará en nosotros una buena disposición para apoyarle un presupuesto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo en lo que no tengo duda es que no quiero pactar con usted unos presupuestos. Y le voy a decir por qué. Porque ha terminado por donde usted tenía que haber empezado. Y es que dice que quitemos de los presupuestos las políticas marroquinizadoras de la ciudad y que porque estamos tirando por la borda la españolización de esta ciudad. Yo, de verdad, que no sé dónde ve usted eso en los presupuestos, no sé dónde lo ve. No sé dónde lo ve, los presupuestos, no sé qué política marroquinizadora hay en los presupuestos. Dígame usted en qué partida presupuestaria está y entonces podremos discutir. Pero usted de lo único que habla es que de aquellas entidades que tengan una cultura o unas personas que sean de religión musulmana, por supuesto, absolutamente española, lo que quiere es que esas subvenciones las quitemos. Es volver a lo mismo, de lo mismo, ya es, yo creo que cansino, incluso lo es para mí, supongo que también entiendo que para los ciudadanos. Mire, vuelve usted a hablar de la seguridad y la inmigración como problemas centrales, nucleares de la ciudad de Ceuta. Yo he escuchado al consejero de Gobernación en innumerables ocasiones, también a la jefatura de la Policía Nacional en la ciudad, que las cifras de seguridad en la ciudad son cifras absolutamente normales, que se encuentran incluso por debajo de la media del resto del territorio nacional, con lo cual usted lo único que hace aquí es intentar levantar un muro, como hace siempre, hablar mal de Ceuta y que cuanto peor nos vaya a todos, mejor para ustedes, que es lo que yo creo que ustedes pretenden siempre que tienen ese discurso. Usted habla de que la economía está por los suelos, de que no hay trabajo y yo le digo que el PIB per cápita del 2022 en comparación con el año anterior crece un 8%, crece la afiliación a la Seguridad Social y ahí están los datos en un momento en el que la economía de Ceuta se está rehaciendo. Y se está rehaciendo porque hemos pasado de una economía basada en el comercio atípico con Marruecos a una economía basada en la transformación digital. Y usted podrá estar de acuerdo o no de acuerdo, o podrá hacerlo mejor o peor, pero los datos son los que son. Y negro sobre blanco, señor Redondo, aquí no puedo sino que no estar de acuerdo con lo que usted dice. Usted dice que repartimos subvenciones con asociaciones de todo pelaje para gestionar lo que no se debe gestionar. Me gustaría que dijera cuáles son las asociaciones de todo pelaje, de verdad, que no entiendo que usted hable tan mal de las entidades ONG que ayudan a esta Administración en la prestación de servicios que son fundamentales. Y solo me voy a ir a las de ámbito de servicios sociales o las de ámbito sanitario, donde se atienden a personas con especiales dificultades, no solo a personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Creo que es importante atenderlos y también es importante atender el deporte como una fuente de salud, como una fuente de entretenimiento, también como una actividad que nos hace a todos iguales en el campo, todos jugamos al mismo nivel, el fair play, se enseñan reglas de respeto a nuestros jóvenes. Yo creo que la inversión en deportes es una inversión muy productiva y también me gustaría que dijera cuáles son esas entidades que no están a la altura o que no cumplen con los requisitos que establece Vox. Usted habla de la clínica de radioterapia y dice que es una falacia que no cumplimos. Bueno,
porque estamos hablando del 0,083% del presupuesto, que son de 417 millones de ejemplos. Dice, como ejemplo, la clínica de radioterapia. Como ejemplo, la clínica de radioterapia que nosotros queremos, que vamos a seguir insistiendo al INGESA para que sea viable en la ciudad de Ceuta y podamos facilitarle la vida a la gente en momentos muy difíciles y muy complicados. El Tribunal de Cuentas, es que yo no sé si entrar aquí porque ha mezclado todo un poco. Dice que hay 15 recomendaciones que luego han pasado a 19. Las recomendaciones que hace son discrepancias contables que tienen los funcionarios del Tribunal de Cuentas con los funcionarios de la Consejería de Hacienda y esas discrepancias a lo largo del tiempo podrá ver que se repiten en los diferentes informes del Tribunal de Cuentas porque los funcionarios de la Consejería de Hacienda estiman que la razón contable que utiliza el Tribunal de Cuentas no es la adecuada, sino que la adecuada es la que nosotros aplicamos. Entonces, no voy a entrar en más detalle porque sería aburrir a todos los ciudadanos. Y mire, la plaza del señor interventor ha salido publicada hoy, pero no solamente eso, es que cuando ha salido publicada en años anteriores ha quedado desierta. O sea, que voluntad de que saliese y se cubriese ha habido durante todo este tiempo, pero me parece muy feo que usted ponga en duda la profesionalidad de nuestro interventor, porque me parece muy feo que usted ponga en duda la profesionalidad de nuestro interventor y de todos los funcionarios de la Consejería de Hacienda, porque sea un cargo que ha sido designado por libre designación, valga la redundancia. Sí, usted la pone en duda. Usted dice que no podemos tener unas cuentas claras, contundentes, transparentes, rigurosas, porque el señor interventor está nombrado a dedo. Usted lo ha dicho aquí, ahora no diga que no lo ha dicho. Usted ha dicho eso aquí, en este atril. Me parece bastante feo. Y, como no, vuelve a sacar el asunto de la atención a los menores migrantes que llegan a nuestra ciudad. A mí me gustaría que usted dijese cuál es la alternativa real, no populista. No me vaya a ser usted populista. La alternativa real para la atención a los menores que llegan a la ciudad. Pero la alternativa real. No me hable usted de populismo, de que lo mejor devolverlos con su familia o que se abra la frontera y expulsarlos. No me cuente cuentos. Dígame la realidad, dígame propuestas que sean reales, que sean ejecutables, que sean legales y que estén aceptadas por la Fiscalía y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y por el Tribunal Supremo. Porque usted conoce el caso que ya tenemos en la ciudad autónoma de Ceuta, donde hay 2 personas que están imputadas y que estamos esperando el desarrollo de esos juicios. Diga usted medidas reales. No nos cuente rollo de que tienen que irse para Marruecos, que tienen que estar con su familia, que se cierre la frontera, que se devuelvan, porque eso es inejecutable en estos momentos y no puede ser. Una vez que los menores llegan a la ciudad de Ceuta, hay que atenderlos. Hay que atenderlos. Y usted miente cuando da esa cifra de 22 millones de euros de coste del servicio de menores, porque usted está incluyendo en esas partidas todo el servicio de menores y todo el servicio de menores no es solamente la atención a menores migrantes, también está la guardería que atiende a niños a niños recién nacidos, también está el centro de Punta Blanca y todos esos recursos que están dentro del ámbito de menores se atienden con esas partidas. Pero no solamente eso, usted habla de 22 millones cuando también es mentira, porque de esos 22 millones, 11 se han reclamado al Estado para asumir la emergencia migratoria que tenemos en estos momentos, que se viene produciendo desde el pasado mes de julio y agosto. Con lo cual, usted tergiversa los datos para hacer un relato que nada tiene que ver con la realidad. Y mire, usted dice que esos 22 millones se empleen en varias cuestiones a las que usted ha hecho aquí referencia. Ya le digo yo que muchas de esas cuestiones ya están incluidas en el presupuesto, con lo cual podría usted votar a favor de lo mismo. Usted ha hablado de la economía del conocimiento, ya está incluido en los presupuestos. Usted habla de una solución para el Puerta de África, ya está incluido en los presupuestos. Usted habla de mejorar el transporte, el servicio de limpieza, está incluido en los presupuestos.
Con lo cual, usted podría votar a favor. También se han incluido medidas como son la rebaja del IPSI para el comercio, para afrontar una rebaja del IPSI en el ámbito de la construcción, para ayudar en la construcción de vivienda. También habla de proyectos estratégicos, todo eso está incluido en los presupuestos. La cuota cero de autónomos, usted habla de implantar la cuota cero de autónomos. ¿Sabe que nosotros tenemos una cuota cero de autónomos durante 4 años? Durante 4 años la ciudad autónoma de Ceuta paga la cuota de autónomos para nuevos emprendedores, ¿sí? Que sí, que ya está hecho, que ya está incluido, pero desde hace años ya está incluido, que ya está incluido, señor Redondo. Y mire, las aulas vespertinas y las aulas matinales también están incluidas con el plan corresponsable de la Consejería de Servicios Sociales. También se ha dotado una partida presupuestaria para cubrir esta necesidad. La cita previa, que usted dice que se quite la cita previa, ¿se ha quitado ya? ¿Se ha quitado ya? Se ha quitado, no, que se ha quitado ya la cita previa. Yo creo que usted tiene muchos asesores, usted habla de que reduzcamos el personal a cargo del Gobierno, pero usted tiene un montón de asesores que yo creo que no le han hecho bien su trabajo, porque hay un montón de medidas. Usted duda que no sé qué y no sé cuánto, pues si ya está en marcha, pues si ya se está aplicando, pues si ya es una medida que no se está pidiendo, señor Redondo. Yo creo que usted no está en lo que tiene que estar. Porque, claro, usted siempre está en lo de las políticas españolizadoras, que le preguntaba yo a mi compañero si eso existe o no existe, que yo lo desconozco y no lo encuentro en el presupuesto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Ha hecho usted lo que mejor sabe hacer, hablar mucho para no decir nada. Eso lo hace usted de manera magistral. Bien, he apuntado una serie de cosas aquí y, bueno, le voy a dar una explicación. Mire, usted dice que los presupuestos que usted ha elaborado, los que usted ha trabajado, me imagino que llevará en esto desde el mes de agosto, que es lo que suele hacer, me parece muy bien que lo haga. Resulta que desconoce usted qué partidas están dentro de ese presupuesto destinadas a fomentar la marroquinización y la islamización. Las desconoce, ¿no? Yo le voy a explicar a usted. Aquí hemos encontrado y hemos detectado una partida como la subvención a la Asociación para el Desarrollo Profesional de Ceuta. ¿Sabe usted a lo que se dedica esa asociación? Una asociación que estaba presupuestada en el ejercicio anterior con 145.000 euros y ahora aparece en este presupuesto con unos 350.000, el doble, ¿vale? Bien, ¿sabes a lo que se dedica? Se lo voy a explicar rápidamente. Esta asociación, según han explicado los medios de comunicación, no se queda solo con las clases, ya que ha realizado concursos y jornadas de convivencia. En las clases se puede hablar de Palestina, de guerra, de infancia. Son ellos los que viven inquietudes, comportamientos y todo ese tipo de cuestiones que le gusta aquí hablar al Grupo MDC y al Grupo Ceuta Ya y de los que nos han dado muestra evidente en sus intervenciones a lo largo de esta mañana. Pero es que además hay otras asociaciones que se dedican a esas políticas de islamización y de marroquinización de la ciudad y se las voy a detallar. Mire, por ejemplo, tenemos asociaciones como Luna Blanca, 382.100 euros en este presupuesto. Tenemos Exten Solidaria, unos 200.000. Tenemos asociaciones dedicadas directamente a la inmigración y a la gestión de la inmigración ilegal, incluso a la transferencia de inmigrantes ilegales menores al resto de la península, como por ejemplo la asociación Cardigan, 35.000 euros. La Fundación Raíces, 121.000 euros. Comisión Islámica, 120.000 euros. Más otros tantos miles de euros que ustedes reparten en diferentes asociaciones por el sistema de concurrencia competitiva, sin olvidar a una de las instituciones fundamentalmente marroquinizadoras de esta ciudad, como pueden ser las asociaciones Al-Idrisi, Intercultura, que se llevan en este presupuesto como 665.000 euros. Casi nada. Pero es que también tenemos otras entidades asociativas que se dedican a la gestión de toda esta inmigración ilegal, que también comen y muy bien de ese presupuesto que hoy traen ustedes aquí a aprobación, como por ejemplo asociaciones, no sé si les suena, la asociación ELIM,
que se dedica a la gestión de la inmigración ilegal, o no sé si le suena a usted la asociación Engloba, a lo mejor le suena porque es la responsable de haber tenido a estos menores inmigrantes ilegales que están en esta ciudad alojados en un hostal que estaba en unas condiciones lamentables ahí en la Avenida de los Reyes Católicos. No sé si usted sabe que esa asociación que utiliza pues ese tipo de instalaciones para alojar a esos menores también come del presupuesto que usted ha traído hoy aquí a aprobación. Claro, esto, entre otras tantas cosas que se comen una parte importante del presupuesto y que están relacionadas con la inmigración ilegal. Por supuesto, 22 millones de euros. Es que usted habla, es que metemos en el presupuesto 11 millones de euros que se supone que tiene que enviarnos el Estado. Creo que el representante del Partido Socialista ha asegurado que esos 11 millones llegarán a Ceuta, yo creo que más o menos con la misma credibilidad que cuando la delegada del Gobierno firmó lo del agua, que hizo un vale ahí escrito en una servilleta y, bueno, y eso era palabra de fe. Entonces, en esos 11 millones que dicen que se supone que va a llegar y que no tenemos, se presupuesta una parte de la gestión que el Gobierno de esta ciudad quiere hacer con estos menores. Pero es que la realidad es que no tenemos esos 11 millones. Pero el Gobierno sí que debe gastarlos. ¿Qué hacemos? ¿De dónde sacamos ese dinero si al Gobierno del Trepa Pedro Sánchez no le apetece enviar ese dinero a la ciudad de Ceuta? Habrá que sacarlo de otras partidas. ¿Me equivoco, señora consejera? ¿Habrá que mover ese dinero, esos 11 millones de otras partidas destinadas a los ciudadanos, a los ceutíes, para darle cobertura a la inmigración ilegal y a estos menores ilegales en la ciudad de Ceuta? Eso no lo cuenta usted. Usted da por hecho que el papelillo ese que le manda el representante del Partido Socialista tiene cierta validez. Y ahora vuelvo a la última pregunta que usted ha formulado. ¿Cómo se puede incentivar la españolidad, la identidad, la cultura y tradiciones españolas de la ciudad de Ceuta? Pues eliminando todo esto. Se lo acabo de explicar en 2 pasos. Primero, acabamos con el proceso de marroquinización y de islamización que ustedes también regan con el dinero de todos los ceutíes y después españolizamos, eliminando todo esto. Esa es una fórmula básica. Yo lo veo con claridad. Si quiere, quedamos y se lo explico cómo se puede hacer. Otra cosa es que usted no tenga intención de escuchar fórmulas, como no tiene intención de escuchar cuando este grupo parlamentario le ha explicado, especialmente en ciertos debates plenarios con el señor consejero de Presidencia y Gobernación, cómo se puede gestionar la devolución de estos menores que entran ilegalmente. Claro, ustedes siempre van al comodín fácil. Es que la ley lo impide. Pues es obligación del Gobierno, de la ciudad, del señor Viva, que ahora se tiene que reunir con el Trepa de la Moncloa, y decirle que hay que hacer una modificación legislativa que agilice el procedimiento de devolución de estos menores. Pero es que esta modificación legislativa no se tenía que estar esperando a última hora para hacerla, ahora que ya tenemos el problema encima, porque este problema viene ya de antiguo. Es que esta modificación legislativa se tendría que haber hecho mucho antes, incluso durante los gobiernos del Partido Popular. Pero no se hizo absolutamente nada. Por ejemplo, este grupo parlamentario en 2019 trajo a este pleno que se habilitase el centro penitenciario de Los Rosales para acoger a estos menores. 2019, señora consejera, 2019. Si se nos hubiera hecho caso en ese momento, posiblemente ese centro ya estaría habilitado para acoger a estos menores de manera provisional antes de ser expulsados a su territorio, una vez que con esa modificación legislativa que también solicitaba nuestro grupo parlamentario se pudieran hacer esos expedientes de expulsión. ¿Pero qué importaba en ese momento? Desacreditar al grupo parlamentario Vox, negarle la mayor, hacer mofa, y el resultado es que ahora, 5 años después, resulta que el centro penitenciario de Los Rosales sí era válido para acoger a estos menores inmigrantes ilegales. Si se hubieran hecho los deberes, porque nosotros no teníamos una bola mágica. No la teníamos, ¿no? Está claro que no la tenía, simplemente mirábamos lo que nos rodeaba e intentábamos darle una solución lógica, algo
que desde luego no entra en ninguno de los procesos políticos que tiene que enfrentar este Gobierno de Juan Vivas, ni en los últimos 5 años y, por supuesto, en los últimos 20. Bien, si usted considera que la ciudad, y lo acaba de decir, que la ciudad no tiene problemas de seguridad, yo no sé, hace cuestión de 4 días tirotearon a un animal en el Príncipe, problemas de reyertas, apedreamientos a autobuses, hemos tenido que dar de baja provisional una línea precisamente por esos apedreamientos, inseguridad generalizada en las barriadas. Usted me dice los datos del Ministerio del Interior y se queda tan pancha, pero usted no sale a la calle, usted es que no sale a la calle. Usted se da una vuelta por el centro, sube a su consejería, de su consejería a su casa y ahí nos quedamos. El resto de lo que le pasa a los ceutíes y de la inseguridad que viven los ceutíes, como no viene recogido en los datos del señor Marlaska, para usted no existe. Claro, es que lo dice Marlaska y si lo dice Marlaska, pues no lo tenemos que creer, ¿no? Yo creo que el Gobierno de la ciudad debería ser algo más crítico y poner en cuestión unos datos que están totalmente manipulados. Lo que menos se puede esperar del Partido Popular es que le haga la corte al Gobierno del Trepa de la Moncloa. Abran los ojos. Es un Gobierno Trepa. Y si ustedes no lo quieren ver, pues entonces el problema es del Partido Popular y del seguidismo que hace del Partido Socialista. Pero Ceuta es una ciudad insegura que la padecen los ceutíes en todas y cada una de las barriadas, el centro incluido, también hay que decirlo. Bien, cuestiones como ha hecho referencia a la clínica de radioterapia, lo he puesto como paradigma, sí, porque no voy a hacer un desglose dentro del tiempo que me corresponde, de todas y cada una de las partidas que aparecen permanentemente en el presupuesto de la ciudad. La más llamativa, entre otras, es esta, que se repite una y otra vez, se presupuesta una y otra vez, queda muy bien de cara a la galería que usted ha destinado X millones de euros o X miles de euros a ese menester, para que después vengamos aquí a hacer un expediente de modificación de créditos y cojamos ese dinerito y como no se va a hacer la clínica de radioterapia, no lo llevamos a otro sitio. Por lo general, a dar cobertura a esa inmigración ilegal porque seguramente tendrán necesidad porque no llegan esos 11 millones de euros que le ha apalabrado el Trepa de la Moncloa. Abran los ojos. Los demás, los ciudadanos, los tenemos abiertos y vemos las cosas. No manipule, no tergiverse. La que tergiversa es usted, la que tiene la intención de engañar a los ciudadanos, porque usted, ya se lo he explicado en mi intervención inicial, usted viene aquí a hacer la política del engaño. Usted tiene que contarle una milonga a los ceutíes para que en el momento en el que usted la cuenta se la crean, se queden más o menos contentos, para después hacer lo que le da absolutamente la gana, con el dinero de todos los ceutíes. Por supuesto, un dinero que también va a cubrir las necesidades de esas redes clientelares, que esas sí que están permanentemente presupuestadas, como la clínica de radioterapia, solo que una es necesaria y útil y no está, y hay otras que son totalmente inútiles y sí están. Y esas son las que se nutren de ese dinero y que tanto servicio le hacen después como las redes clientelares. Bien, por ejemplo, aquí me aparece una cosa que es inverosímil cuando lo hemos analizado. Hace poco en prensa apareció una nueva fundación, una fundación conocida como Fundación Flutter. Aquí viene cualquiera, aunque sea de ahí de la línea, y te pone un nombre que parezca de Europa, alemán, y dice, esto tiene que ser muy interesante. Pero resulta que dicen los medios de comunicación, sí, es que dicen los medios de comunicación que va a invertir en Ceuta 80.000 euros en becas. Eso queda muy bien. Una fundación viene a Ceuta, vamos a invertir 80.000 euros en becas para los estudiantes ceutíes, para el talento, bla, 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 bla. Y resulta que los 80.000 euros los pagamos todos los ceutíes. Está presupuestado perfectamente. O sea, los 80.000 euros los pagamos los ceutíes. O sea, la fundación se pone la medalla, queda muy bien, pero los 80.000 euros aparecen como una subvención directa a esta fundación. ¿Me lo va a negar? Está en el documento presupuestario. Claro. Bien.
Bien, usted habla. Redondo, le ruego Voy vaya terminando. Es que hay tantas cosas y tenemos tan poco tiempo, señor presidente, que claman al cielo. Gracias. Bien, simplemente terminando alguna cuestión, pues usted parece ser que en estas oportunidades de futuro hablan de una ciudad que entendemos que se atan los perros con longaniza. Aquí estamos todos estupendo, maravilloso, aquí hay empleo, aquí hay un crecimiento empresarial importantísimo, pero esa realidad que usted pretende vender aquí en su política del engaño no casa con la realidad que viven los ceutíes fuera. También se ampara usted en los datos, en las estadísticas, pero la realidad es que Ceuta es una de las ciudades de España, por no decir la número 1, en destrucción de empleo, porcentualmente. También me lo va a negar. Ahí están los datos de la encuesta de población activa. Mayor número de desempleo en general, de desempleo juvenil, de desempleo femenino, de destrucción de autónomos, de destrucción empresarial. O sea, todo eso está ahí constatado. ¿Qué datos ve usted? Porque aquí se cierran 4 empresas y se abre una franquicia. Eso es lo que está pasando aquí en Ceuta. Queda muy bien, oye, que queda muy bien, pero aquí en Ceuta el pequeño comercio malvive, ya lo he explicado en mi intervención inicial, malvive, en las barriadas muchísimas. Se lo podemos preguntar a los concesionarios del mercado de Terrones, que están viendo cómo se destruyen sus negocios porque esa obra está suspendida sine die y no se da con la tecla para hacer ese mercado que lleva presupuestado ya como 10 años, porque yo vi el proyecto de ese mercado, me lo enseñó usted a mí hace como 5 años. Y todavía no saben dónde ubicarlos para poder empezar esa obra. Yo creo que cuando hablamos de destrucción nos referimos a eso, no a los que le va siempre bien y que también le renta la situación que vive Ceuta con esos presupuestos que son simplemente remedos uno tras otro de los mismos presupuestos que presentó en su día, en el año 2002, el presidente Juan Viva. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Al final, usted ha declarado lo que significa la marroquinización para usted. Usted ha declarado lo que significa la marroquinización para usted. Usted vuelve a incidir otra vez en lo mismo que ya hizo hace varios años, en lo mismo de siempre. No voy a volver a entrar, pero sí que ha dado datos que no son ciertos. Usted dice, a la Asociación Al-Idrisi e Intercultura 600.000 euros. Lejísimos. Una 90 y la otra 70.000 euros. Es que usted es tan inexacto a la hora de hablar y de explicar cuál es la Ceuta que usted quiere, que es inverosímil. Usted habla de que estas asociaciones marroquinizan Ceuta. Al-Idrisi marroquiniza Ceuta. Si lo que hace es una labor extraordinaria de formación de niños y jóvenes, que hacen que esos niños y esos jóvenes tengan clases particulares, atención, formación, ganas de aprender, ganas de superarse. Además, trabajan en situaciones de familias vulnerables, intentan sacar a esos niños de ese ciclo en el que la consejera de Servicios Sociales siempre dice que hay que incidir y trabajar. ¿De verdad que eso es marroquinizar? Qué triste y qué pena tener ese alma, señor Redondo, porque es absolutamente mentira. Usted habla de los menores y yo quería preguntarle si dentro de su grupo parlamentario la teoría que tienen es la suya o la del señor Verdejo, porque el señor Verdejo dice que se gestiona muy bien el área de menores. Entonces, lo digo porque se pongan de acuerdo en cuál es el discurso, cuál es la idea que ustedes quieren, que ustedes quieren trasladar. Y además, fíjese que me acaban de pasar una noticia donde se le exige a usted que explique el chiringuito de Vox, cómo se financia, cómo trabaja y que presente sus cuentas. Entonces, hay un refrán que dice consejos vendo y para mí no tengo. Y La nuestra sí. Hombre, se está diciendo, está haciendo alusiones personales. no. Es sorprendente, señor Redondo. Es sorprendente. Perdone, Yo, como ha hecho el señor
Pero, bueno, y también, no, le he advertido. Lo mismo que le haga usted un poquito antes. Entonces, haga el favor de permitir... No voy a intervenir más con respecto a su grupo. En cualquier caso, señora Chandira Mani, no toque usted temas sensibles del señor Redondo. Eso voy a hacer. Eso voy a hacer. Gracias, señor presidente. Entonces, en el caso de la atención a los menores migrantes, una vez que están en la ciudad, nosotros vamos a solicitar al Estado, como ya se hizo también en el año 2021, y también a la Comisión Europea, que participó en la ciudad autónoma de Ceuta con el envío de 14 millones de euros. Vamos a intentar que durante el año 2025 esos 11 millones de euros lleguen a la ciudad de Ceuta, y lo vamos a conseguir porque no vamos a parar de insistir sobre ello. Había una cosa que me ha llamado la atención de su discurso y usted dice, si ustedes quitan las subvenciones, eliminan la marroquinización. Y entonces, a mí me da que pensar y digo, bueno, será que si quitamos las subvenciones desaparecen los musulmanes de Ceuta, ¿no? ¡Plof! Ya lo hemos quitado y han desaparecido. Es que no tiene sentido, señor Redondo. No tiene sentido, porque expresiones externas de la cultura de cada uno de nosotros las podemos hacer cuando nos dé la gana. Y eso no significa marroquinizar Ceuta. Eso significa que yo, que soy española, puedo hacer una expresión externa de mi cultura y de mi religión cuando me dé la gana, porque vivo en un país libre. Y considero que yo, como española que soy libre para hacer lo que me dé la gana. Y yo, igual los musulmanes, igual los cristianos, igual a cualquiera persona que sea atea, judía o lo que quiera. Y yo creo que eso es lo que usted no comprende, no quiere comprender. Y quiere tergiversar el discurso que hace una y otra vez. Y mire, nosotros con el señor Sánchez tenemos muy pocas cosas en común, pero aplicamos el pragmatismo. El señor Sánchez representa al Estado, es quien tiene la obligación para con Ceuta y los ceutíes. Y mientras el señor Sánchez sea el presidente del Gobierno, no nos queda más remedio que pedirle, demandarle, reclamarle las necesidades que tenga Ceuta. Y eso es lo que vamos a hacer, con absoluta lealtad institucional y poniendo siempre a Ceuta por encima de todo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandira Mani.